Política, educación, economía, salud, trabajo, arte, cultura, deporte y demás temas los tratamos acá, en Mirada Cuyana. Un programa con una mirada distinta, con invitados e invitadas especiales para charlar sobre lo que sucede en la provincia. Todas, todos y todes tenemos una mirada diferente de ver la realidad. Tenemos Mirada Cuyana. Este jueves nuestras invitadas son Paula Bustos, integrante de la Corriente Clasista Combativa de Mendoza y de la campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres. Marcia Muñoz, de la Juventud Comunista Revolucionaria e integrante de la campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres. Susana de Martini, referente provincial de mujeres del Partido Comunista Revolucionario. Hablaremos sobre los 5 años de Ni Una Menos, cuál fue su origen y cómo se vive en la actualidad la lucha de las mujeres contra la violencia de género. Hoy tenemos un programa, la verdad que muy interesante y bastante intenso porque venimos de transitar un 3 de junio con muchos recuerdos y con una situación bastante particular porque ayer, el día de a 5 años del grito del Ni Una Menos, en Argentina las mujeres de una manera diferente hemos estado presentes en todas las redes, en todas las casas, porque para nosotras es muy importante seguir transitando esta lucha hasta que logremos realmente que el Ni Una Menos sea logrado. Hoy en este programa para nosotros es importante tener a Susana de Martini, que es referenta de las mujeres del Partido Comunista Revolucionario de la Argentina y de Mendoza, y una compañera con una larga trayectoria de militancia en el movimiento de mujeres. También estamos con Paula Bustos, otra gran compañera, miembro de la campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres, y con Marcia Muñoz, que es una compañera muy joven, con una trayectoria también de lucha, que nos va a contar en qué están hoy trabajando las mujeres en la campaña y con el proyecto que han presentado ya hace un tiempo. Le vamos a dar la bienvenida a las 3 chicas. Buenas tardes, Susana, Paula, Marcia, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, nosotros lo que vamos a hacer ahora es, como la metodología que venimos desarrollando en estas jornadas, es que nosotros hacemos un par de preguntas que venimos trabajando para poder contarle a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo la temática que hemos elegido para hoy, que tiene que ver con el movimiento de mujeres, el Ni Una Menos, pero en particular con lo que se viene desarrollando en la provincia y en el país en relación a la emergencia en violencia contra las mujeres, tema que bastante conocido y pronunciado en los medios de comunicación, pero que entendemos con muy poca relevancia para quienes tienen el poder hoy de decidir las políticas y los derechos de las mujeres.
le vamos a dar el inicio con la palabra a Susana de Martini con una pregunta que a nosotros la verdad que es interesante empezar a conocer de qué se trata. Hola, de qué se trata el Ni Una Menos. ¿Se corta? ¿Se escucha bien ahí? Bien, le vamos a dar la palabra a Susana de Martini con una pregunta de se te corta tu conversación. Ahí. Bien. Bueno, Susana, contanos vos un poco cuándo y cómo surge, cómo y cuándo surge el movimiento Ni Una Menos y el movimiento de mujeres en Argentina en particular, ¿no? Sí, te escuchamos, Susi. Hola. Hola. Se escucha bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el movimiento tiene una historia larga, pero empezando por lo que me preguntaste al principio, el movimiento de Ni Una Menos surge o irrumpe en el 2015, hace 5 años, producto de una seguidilla de cuestiones de violencia que veníamos sufriendo. Mirá, en el 2008, lamentablemente tenemos que ir a estadísticas, pero moría una mujer cada 40 horas. En el 14, una cada 30. Y en esos 7 años mataron a 1.808 mujeres, dejaron 1.500 niñas y niñas en orfandad. Para tener una idea global de cómo venía la mano. En el 2015, con el caso de Chiara Páez, que ese femicidio en Rufino, explotamos y dijimos basta, y se hace una convocatoria en redes que tiene una respuesta descomunal, porque en todos los lugares principales de cada provincia nos juntamos las mujeres y empezamos a decir basta, porque no dábamos más, porque no sabíamos qué hacer con tanto femicidio, y con un Estado que no daba respuesta. Por lo tanto, fue de una masividad inédita. Nosotros en el 2016 vimos en una semana que estábamos preparando el micro para irnos al Encuentro Nacional de Rosario, en el 2016, donde en la lista teníamos a una compañera, Valeria Calderón, era una enfermera del Hospital Las Heras de Tupungato, que estaba en nuestras listas, iba a viajar por primera vez, tenía problemas de violencia de género con el marido y murió el día anterior. Es decir, después quisieron poner la carátula de que era suicidio, pero él era un mecánico muy amigo de toda la policía de Tupungato, y dejó a 2 adolescentes sin mamá. No sé cómo terminó el caso, pero había una pelea con el poder de Tupungato, pero nosotras sabíamos que era un femicidio. Ahí nosotras empezamos a organizarnos, y cada 3 de junio, me acuerdo que en ese momento el primer cartel lo hicimos en el ex Banco Hipotecario, donde discutimos cada consigna, dimos un día entero discutiendo las consignas. La más peleada fue: la responsabilidad es del Estado, y quedó el Estado, nosotros decíamos el Estado responsable, y quedó la responsabilidad del Estado. Lo tengo al cartel en casa. Después se hicieron nuevos en los futuros Ni Una Menos. Esa es más o menos el origen. Y para comparar, en pandemia tenemos una muerta cada 24 horas, que es del 20 del 3 al 1 de mayo. Ese registro es de una muerta cada 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que se ha agudizado en general y en particular en las mujeres que tienen que convivir en esta pandemia con el agresor. Se ha agudizado todo. Esta pandemia vino a
desnudar toda la crisis estructural que ya teníamos, pero la desnudó más. De los últimos 4 años del macrismo, acordémonos que Macri dijo que el populismo es peor que el coronavirus, y esta pandemia lo desnudó todo eso, y ahora estamos en una situación que están los que dicen que esta pandemia es una gripecita y estamos los que decimos que puede traer una vía de resolución independiente de la Argentina si todos estamos unidos, o por lo menos las mayorías, contra esta gente que es anticuarentena y no ve el sufrimiento de las grandes masas populares, que ahora las chicas van a contar que han estado en el territorio pegadas con el sufrimiento de nuestras mujeres que están haciendo un trabajo impresionante en los comedores y sosteniendo todo eso que si no está la plata no se puede sostener más que con el cuerpo, y no se puede, hay un límite, hay algo que no podemos resolver si no es con plata. De ahí que es muy importante lo que se ha presentado, el proyecto que han presentado algunas diputadas, la compañera Verónica Caliba, con Alderete, con Juan Carlos Alderete, del impuesto a las grandes fortunas, que es excepcional. Nosotras quisiéramos que fuera permanente, porque no les hace nada, o el 1% de esas riquezas, para ellos es 3 festicholas de un cumpleaños. Por lo tanto, vamos a seguir peleando para que esa ley sea aprobada en la calle cuando podamos, y seguiremos peleando todo lo que podemos con las promotoras y con todo lo que las chicas van a explicar ahora, para que sean reconocidas las promotoras que vienen haciendo ese trabajo hace muchos años. Y otra cosa más, la historia del movimiento de mujeres contra la violencia no surge, tiene un antecedente en nuestro país, que son los encuentros nacionales de mujeres. No olvidemos que ahí en el 2016 fue cuando explotaron los talleres de violencia. Ahí explotaron porque ya no dábamos más, porque era una cuestión que no queríamos traducir a las mujeres en número, y tuvimos que traducirlo, porque si no, no se puede explicar dónde estamos paradas con este sistema patriarcal, porque el femicidio es el producto de la peor de las violencias, es la peor de las violencias. ¿Y qué significa el femicidio? Significa marcar los cuerpos de las mujeres y amenazarlas a todas para que no digan más que no y para que resignen su autonomía y su independencia. Eso es el femicidio. Son las clases dominantes operando desde todos los sectores y sus componentes, iglesia, Estado, laboratorios médicos, la corporación médica, etcétera. Todo eso para que nada cambie y siga el establishment y el statu quo como ellos quieren. Y nosotros hemos venido a irrumpir desde la marea verde también, porque la marea verde implicó instalar una palabra tabú en la Argentina, que era la palabra aborto, y se instaló en todos los rincones de la Argentina. Por lo tanto, tenemos el 50% ganado. Ahora hay que aprobar la ley, después que se reglamente, después que esté la guita, y nosotros tenemos propuestas de dónde hay que sacar la guita. Entonces, la historia de las mujeres en la Argentina tiene larga data. Irrumpió con el Ni Una Menos, acá el Ni Una Menos de Mendoza funciona afortunadamente como una multisectorial bastante democrática, porque es muy heterogénea,
y vamos a seguir en ella porque hay más de 70 organizaciones de mujeres sociales y políticas, que es muy importante para la provincia. Es muy probable que haya una plenaria dentro de poco nacional de Ni Una Menos. Bueno, compañeras, eso es lo que más o menos tengo. No sé si hay alguna pregunta posterior. Sí, que es muy interesante lo que vos estás contando, ¿sí? Susi, porque no te queda... ¿Se escucha ahí? ¿Ahí? Sí. Bien, es que ahí es muy importante lo que vos estás contando, porque tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? De cómo el movimiento en la Argentina tiene su larga trayectoria, que si bien el 2015 fue una gran explosión, explosión que viene parte de un proceso, y la pregunta es hacerte, en estos 5 años de Ni Una Menos, ¿cómo has visto el movimiento? ¿Qué pasó? Porque muchos hablan de la marea verde, de las jóvenes, de que hoy las cosas han modificado. ¿Y vos en qué dirías que se han modificado algunas cuestiones? ¿Qué es lo que aparece ahora que antes no se veía? Mira, yo creo que ante el avance de la denuncia, el avance de que las mujeres van encontrando vías de solución y se van organizando ante semejante pandemia, le dicen algunos, nueva pandemia, la violencia o los femicidios, hay respuesta del sistema patriarcal. Entonces es más encarnecida la lucha y quieren como amenazar y dejar sentado que lleguemos hasta ahí, y se están dando cuenta de que la Marea Verde y todo el movimiento de mujeres en general y disidencias ya no para más en la Argentina, porque ha encontrado sus caminos. Hay espacios donde las mujeres se organizan y pelean y salen a la calle. Y en esta pandemia se ha visto también al rojo vivo en los lugares donde no podía cumplir con la cuarentena como se debe, en las condiciones sanitarias correctas, también se organizaron y se cuidan y han hecho todo lo que han podido en todas esas condiciones de desigualdad. Porque lo que deja esta pandemia en claro es el tema de la desigualdad social, y dentro de eso la desigualdad de las mujeres. Bueno, la verdad que es muy interesante tu análisis, Susana, y me das el pie para invitar a Paula, porque Paula es una de las compañeras que nosotros hemos convocado para que nos cuente esto de organizarse las mujeres. Hay una trayectoria, ¿no?, de organización, de lucha, y bueno, es lo que queremos preguntarle a Paula, ¿no? En estos años, vos, en cuanto a la organización, ¿cuándo y cómo surge esa campaña nacional por la emergencia en violencia contra las mujeres? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Como decía la Susi anteriormente, nosotras no podemos hablar de organización de las mujeres sin tener este gran antecedente que tenemos las mujeres en la Argentina, que son justamente los encuentros nacionales de mujeres, 30 y pico de años ya. Nosotras, distintas organizaciones de mujeres, partidos políticos, sindicatos y demás, empezamos a reclamar la emergencia en violencia, en ese momento decíamos doméstica, hasta que fuimos sacándole punta al lápiz, empezamos a escuchar el reclamo de organizaciones en los encuentros nacionales de mujeres allá por el 2007, 2008, y fue cada vez, digamos, haciéndose más latente sobre la base de justamente que se había recrudecido la violencia que nosotras sufríamos hacia el interior de nuestras casas, pero también los distintos tipos de violencia que sufrimos las mujeres, y es así que justamente en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres del Chaco, en el 2017, decidimos dar el puntapié inicial para lanzar la campaña nacional por la emergencia en violencia contra las mujeres, producto de
Esto que también decía la Susi anteriormente, que para nosotros es muy duro, que para nosotras es muy duro, que es muy cruel, pero que tiene que ver con las estadísticas. Esas estadísticas que tienen que ver con esas hermanas, con esas maestras, con esas compañeras de trabajo, con esas vecinas, con esas integrantes de nuestra familia, que producto de la violencia machista y producto de que un varón se cree dueño de nosotras, cree que puede matarnos por amor, y esas muertes pasan a engrosar lamentablemente las cifras de femicidas, de mujeres muertas por manos de femicidas en la Argentina. Femicidios. Es así que en el 2017 largamos la campaña que está a lo largo y a lo ancho del país, digamos, en todas las provincias, que nosotras también hemos podido constituir desde diferentes organizaciones, tanto mixtas como organizaciones propiamente de mujeres, compañeras que están dentro de sindicatos, compañeras de la economía popular, campesinas, mujeres organizadas en partidos y demás. La campaña acá en Mendoza, venimos haciendo un recorrido a lo largo de estos años, digamos, desde la Constitución hasta diferentes actividades que hemos ido haciendo, de poder poner, digamos, en la agenda los derechos vulnerados que tenemos las mujeres. Como decía la Susi, digamos, la máxima expresión de la vulneración de los derechos es justamente la violencia física y la muerte de estas mujeres. Pero también venimos haciendo un recorrido en relación a lo de la prevención, en relación a lo de, cómo tirarle una mano a una amiga, a una hermana, a una compañera, digamos que como muchas de nosotras, por no decir todas, en algún momento de nuestras vidas ha sufrido algún episodio de violencia. Y en esto de lo de la campaña, el no estar solas, digamos, esto, poder poner sobre la mesa de que todas nosotras en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido algún tipo de violencia, y a partir de eso, poder tirar los lazos necesarios para que las mujeres den ese gran paso que nosotras decimos es que se animen a contarlo, y a partir de ahí poder acompañarnos, digamos, en las decisiones que las mujeres vayan tomando. Con la campaña, digamos, hemos hecho, ya lo dijo la Susi anteriormente, la presentación del proyecto de ley en 3 oportunidades, digamos, en 2 oportunidades como campaña. Una la hicimos en mayo del año pasado, y recientemente nuestra compañera diputada nacional, Verónica Caliba, ha hecho una presentación para que se declare la emergencia en violencia de género en contextos de pandemia. Necesitamos una partida presupuestaria de emergencia que de alguna manera frene estas situaciones, digamos, que venimos sufriendo. Los números, un poco, digamos, lo que decía la Susi, 1.400 femicidios en 5 años desde ese hito y desde esa fecha matria que las mujeres hemos podido instalar en la Argentina, que es el Ni Una Menos, 3 de junio. 220 en lo que va del año, y 57 en este contexto, digamos, de aislamiento social preventivo y obligatorio. Vuelvo a decir, para nosotras, lo de los datos, cada vez que nombramos esos datos o que ponemos en común esos datos, no deja de darnos mucha bronca, de provocarnos mucho dolor, pero son datos que son importantes tenerlos para justamente poder reclamar que se declare la emergencia en violencia en nuestro país. Qué fuerte estos datos que vos decís y contás, Paula, ¿no? Porque la verdad que uno, si le contrapone a esos datos la organización que las mujeres nos venimos dando, a pesar de que todavía tenemos que avanzar un montón, es increíble, ¿no? Porque se da lo que se dio también a partir de ese estallido del Ni Una Menos, fue que nuestras jóvenes, las pequeñas, empezaron a discutir y a realmente empezar una transformación, diríamos, cultural. Esto de que hay cosas que ya hoy que quedaron los mitos que uno hablaba, ¿no? Esto de empezar a discutir en los colegios. Yo que soy docente en la primaria, o los profesores y las profesoras en la secundaria, esto de decir, bueno, mirá cómo son las relaciones de pareja, si te golpeas, si no, viste cómo se puso todo en discusión. Me parece que son avances que en la sociedad se vienen dando, que tienen que ver producto de estos saltos que cualitativos, digamos, ¿no? Que se dan en el movimiento de mujeres y que es transversal a todo.
Y la verdad que también en esto de que en relación a tu experiencia y trayectoria de militancia, vos tenés mucho para contarnos sobre cómo las compañeras y las mujeres en los barrios se organizan, ¿no? Porque esto que decían vos y Susana en relación al encierro, ¿no? En contexto de pandemia, cómo qué les puede sentir y cómo se ve una mujer que tiene que estar condenada a vivir con el agresor, porque hoy hay políticas que no están resueltas para esas mujeres y porque justamente no existe hoy esa declaración de emergencia que tanto estamos esperando, ¿no? ¿Vos cómo se vive esta organización en los barrios frente a la violencia? Bueno, primero para nosotras es muy importante poder poner en valor el orgullo que nos generan, digamos, esas miles de compañeras en todo el país, que están en lo que nosotros decimos la primera línea de lucha para combatir algo que también que venimos arrastrando, pero que se incrementa con lo de la pandemia, que es lo del hambre, y que es esta situación, digamos, de que nosotras con una papa y una cebolla y un poco de fideo intentamos resolver la comida, digamos, de nuestros hijos. Y esa, en muchos lugares, digamos, son situaciones de mucha organización para las mujeres, porque inclusive para quienes en los barrios por ahí no se hablan, porque en algún momento pasó alguna cosa, con un familiar, con un primo, con un vecino, con quien fuere, la olla, esa posibilidad de darle de comer a tus hijos, que son también los hijos de los barrios, nos acerca. Y en relación a esa acción que nosotras venimos dándonos para tratar principalmente como primera medida, construir redes entre nosotras, viene siendo muy importante, digamos, esas compañeras que lamentablemente no solamente tienen que ver la forma de parar la olla para poder alimentar a sus familias, sino que tienen que volver a una casa en donde están conviviendo muchas más horas de las que habitualmente convivían con su agresor, que no solamente le exige que esa casa esté limpia, que ese niño esté limpio, que ese niño y esa niña hagan las tareas que le llegan por un solo celular que hay para una sola familia, sino también que, que pueda cumplir con, dicen las compañeras, con nuestras responsabilidades de ser mujeres. En ese camino, nosotras apuntamos mucho a construir las redes entre nosotras, porque muchas veces en esto de dar el gran paso, que es que una mujer pueda comentar que está atravesando alguna situación de violencia, es muy complejo que de buenas a primeras se anime a mandar un mail o a llamar a los números de referencia, salvo las situaciones de extremada, digamos, emergencia. Y sí, es mucho más posible que esta mujer que esté sufriendo esta situación de violencia pueda contarle a su par, con la que comparte la olla, con la que comparte, digamos, alguna unidad de trabajo, que está transitando esta situación. En eso nosotras decimos, bueno, un grupo de compañeras alerta, sabiendo que esta compañera ha decidido a contar que está transitando esta situación, y cómo la vamos acompañando a partir de los dispositivos, digamos de los pocos dispositivos que el Estado provincial y municipal nos deja a la mano, y a partir de que la compañera se quiere activar, digamos, esos dispositivos estatales, estamos ahí, digamos, para poder acompañarla, guiando, siempre respetando poder salir de esa situación. Claro. Bueno, y la verdad que es interesantísimo poder conocer cómo que las mujeres tenemos esta posibilidad de armar estas redes, que podemos organizarnos, que lo hemos hecho. Y bueno, y acá le damos la entrada a Marcia Muñoz. Ella es una joven que también es parte de la campaña, ¿no? Y que nos va a contar en esto que contaba Paula también de cómo se organizan. Este proyecto en concreto tiene algunos pedidos, algunos artículos en concreto que en la práctica se entiende que van a ayudar al trabajo en la prevención de la violencia, ¿no? Al abordaje de alguna manera diferente. Marcia, bienvenida. ¿Y en qué consiste y qué plantea en concreto este proyecto que se ha presentado y que hablamos? Bueno, hola. Sí.
Sí, tenés la palabra. Hola a todas y a todes, ¿cómo están? Se trababa un poco, pero bueno, pude escuchar más o menos la pregunta. Bueno, como dijo la Pauli, más temprano el proyecto ya se había presentado, pero también era importante que se presentara en este marco de emergencia sanitaria. Y en eso era importante también resaltar los refugios para las mujeres que tengan que salir de esa situación de violencia. Y así como en este marco de emergencia sanitaria se entregó el IFE, también que se pueda destinar, digamos, un monto extraordinario para esas mujeres que tienen que convivir con su agresor y que muchas veces el agresor es el sostén de cada casa, ¿no? Económicamente. Entonces se plantea que ese punto también esté como considerado. Y el resto de un punto muy importante ahora en el proyecto que se presentó es que es el rol de las promotoras territoriales, que creo que la mayoría de las mujeres lo venimos haciendo a lo largo de nuestra historia por el simple hecho de ser empáticas y solidarias y sororas. Nosotras desde la campaña, bueno, se largó esto del voluntariado a nivel nacional y lo hemos tomado, pero la realidad es que las mujeres, simplemente por ser sororas, lo venimos o en algún momento lo hicimos, ¿no? Esto de acompañar a alguna mujer conocida, a una vecina, a una amiga, desde los pocos recursos o conocimientos que tiene una, ¿no? Por eso es importante que en este proyecto se reconozca ese trabajo que venimos haciendo hace un montón y que sea reconocido institucional y económicamente para las promotoras. Porque no es fácil, y un poco también recalcando lo que hablaban antes, cómo creció el movimiento de mujeres y disidencias, es que, digamos, me perdí la idea, pero quiero decir, explota, me parece, en cuanto a las jóvenes, o tal vez a las más grandes, que se empiezan a animar a hablar y a decir las cosas, ¿no? Con lo que pasó como en el famoso caso de Telma Fardín, que tal vez antes sucedía, pero ¿qué pasaba? Las mujeres éramos señaladas y juzgadas, y por miedo no nos animamos a decir las cosas. Entonces yo creo que el movimiento también fortaleció a las mujeres a la hora de poder decir lo que nos pasa. Y yo creo que también todo tiene que ver con el voluntariado, ¿no? Acá tomamos el voluntariado y se van sumando desde jóvenes a profesionales que ponen a disposición su profesión, desde, qué sé yo, abogadas, psicólogas, que se ponen a disposición para ayudar a las mujeres que están en alguna situación de violencia, y eso también se da porque las mujeres también se animan a hablar de lo que les pasa. O sea, ese tabú ya se corrió. Entonces nos acostumbramos en el camino a tejer redes y a entender que nosotras, entre nosotras, tejemos esas redes de confianza donde nos apoyamos unas a las otras para poder salir de estas situaciones, y no es un detalle menor. Por eso es importante que se declare la emergencia y que se reconozca ese trabajo que vienen haciendo las promotoras, ¿no? Qué importante lo que estás diciendo en cuanto al reconocimiento económico también, porque sabemos que es un trabajo, como vos bien decías, que se viene haciendo por una cuestión principalmente empática y sorora, que lo venimos de hace mucho tiempo realizando, a ese trabajo, sí, por así decirlo, en ese acompañamiento. Pero qué importante poder hoy plasmarlo con un aporte económico, porque tiene que ver con priorizar este trabajo, priorizar que es necesario trabajar sobre la prevención, la promoción de la salud de las mujeres, y qué bueno que podamos hoy estar hablando de que hay un proyecto, de que estamos reclamando que sea remunerado, y porque sabemos que eso ha servido, que ha ayudado un montón. Y bueno, y la idea es un poco también a la gente que nos está escuchando, si tiene alguna duda, alguna pregunta que nos quiera hacer, que nos mande la pregunta, nosotros le podemos hacer a las chicas. Pero la verdad que otra de las preguntas, Marcia, que te quería hacer es, porque, por ejemplo, yo tengo 43 años, ¿no? Vos sos más chica, y la verdad que lo que vivimos ya en mi generación, cuando vemos lo que sucede, te genera mucha emoción.
Está bien que muchas hemos sido parte de todo este proceso que contaba Paula, que contaba Susana, y la verdad que es increíble porque, que bueno, ya un poco lo decíamos el programa pasado, ¿no? De algunos 8 de marzo, me acuerdo de que éramos un par en la calle y lo llevábamos y era todo un laburo, y hoy la verdad que te explota el alma cuando ves el estallido no solamente de los 8 de marzo, sino en etapas, y que hemos ido las mujeres avanzando y un montón, ¿no? Ustedes, vos, desde la edad que tenés, desde las jóvenes que representás en ese movimiento de la juventud en el que estás, ¿cómo viven ustedes la actualidad en cuanto a la organización y en cuanto al cómo se mueven las chicas hoy, en los secundarios, en los barrios, en la universidad? ¿Se acompañan, no se acompañan? ¿Cambió la mentalidad? ¿Cómo es el proceso hoy? Sí, yo creo que ha cambiado, incluso en mi generación, tengo 29 años, y yo me doy cuenta que, digo, el movimiento de mujeres ha impactado y ha ganado en coraje y en rabia también, en un montón de cosas, donde nos animamos, como decía antes, a hablar de temas que tal vez antes no nos animábamos a hablar. Y creo que eso también se va transmitiendo en las generaciones más chicas. Yo creo que en mi generación tuve que hacer una desconstrucción de un montón de cosas que creía y que iba aprendiendo también en la lucha, y viste que las más jóvenes ya vienen con otro chip tal vez y hablando tal vez de cosas que nosotras en el momento no hablábamos. Y creo que también tiene que ver con lo que vos decías cuando pusiste el ejemplo de la docencia, de que el aborto era un tema tabú, no nos hablaban de educación sexual, incluso a mí no me hablaron de educación sexual en la escuela, y ahora incluso vemos que entre las jóvenes se apoyan entre ellas y se animan a hablar de temas sin ningún... Nosotras tal vez nos animamos a hablar tipo escondidas o entre nosotras, ahora se habla abiertamente, y eso también creo que tiene que ver cómo han protagonizado las jóvenes y las niñas ahora en la lucha, ¿no? La famosa ola verde, las protagonistas son las jóvenes y las niñas, si bien tomando la vieja escuela, ¿no? De estas mujeres grandes que nos hicieron la escuela de la lucha, pero creo que ha crecido también en ese sentido y es otra la manera de ver las cosas. Yo creo que falta un camino por recorrer para garantizar nuestros derechos, pero creo que viene creciendo cada vez más y las jóvenes por lo menos disfrutan de ciertas libertades que tal vez nosotras o las anteriores a las nuestras no pudieron. Pero me parece que de eso hay que estar muy orgullosa, aunque en el medio por ahí tengamos noticias medias un poco para abajo con respecto a los femicidios y a la violencia, que es algo que me parece que hay que sacarlo de raíz, que es un laburo de hormiga, pero que si seguimos luchando lo vamos a lograr sin duda. Y ahora, no sé si una pregunta puede ser para Susana, que el encuentro de mujeres del año 2004 que se realizó en Mendoza, ¿crees que tuvo que ver en todo el proceso que hicimos las mujeres en la provincia? Sí, por supuesto. Fue el encuentro que dio un salto en cantidad, porque pasamos a ser, creo que fueron 10.000 a 26.000 que fuimos nosotras, y además se empezó a pergeñar el tema de la despenalización del aborto, donde se puso firme, empezó a ponerse firme la triple consigna. Y ahí ya veníamos con toda una lucha en esos aspectos, pero ahí se puso también al rojo todo lo que como nuestro enemigo quedó claro con el ataque que hubo a ese encuentro. Nos atacaron de una forma que no imaginábamos, que fueron los sectores más retrógrados de la Iglesia, y
y las mujeres tuvimos la altura de entender, de defendernos y de aunarnos y fortalecernos para los siguientes encuentros nacionales de mujeres. En el 2005 fue donde se arma la campaña por el derecho al aborto, empieza a surgir en el de Rosario. Y yo creo que fue un antecedente muy importante, muy importante. Esa comisión organizadora fue un hito que permitió el desarrollo posterior a todo lo que está sucediendo hoy en Mendoza. Tiene que ver, ¿no? Tiene mucho que ver ese encuentro. La verdad que sí. Y la verdad que... Y no solamente el del 2004, el del 88 también, donde ahí, en ese taller, en ese encuentro, en el 88, ya había taller de aborto. 88 estoy hablando. O sea, tenemos una historia larga, donde éramos 2 o 3, con un pañuelito, el pañuelito, bueno, después apareció, pero éramos 2 o 3 nada más. Las actividades, me acuerdo una actividad que hicimos en la legislatura, que el Día de la Salud, por la acción de la salud de las mujeres, el 28, hacía un frío y repartíamos preservativos, éramos 6 o 7, más no éramos. Y ver hoy esa marea verde de jóvenes es algo que a mí me llena de placer, porque significa un avance extraordinario en el movimiento de mujeres en Mendoza, en la Argentina y en el mundo. Qué increíble esto que estás contando, porque tiene que ver con esto y tiene que ver también de lo que viene después, ¿no? Porque para muchas que transitamos también desde ese encuentro y ser parte de esa comisión organizadora y de entender esa explosión y de poder entender que se empezaron a generalizar o viralizar, por así decirlo, consignas como la de educación sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar y aborto legal para no morir, ¿no? Que es lo que hoy seguimos discutiendo y lo que termina dando origen también, ¿no?, a esto de la educación sexual en las escuelas, ¿no? Cómo trasladar esto a un aprendizaje y aparte de la prevención, porque tiene que ver con eso. Y me acuerdo que en el 2005 también ya habían consignas de declaración de emergencia. Hay fotos con carteles viejos ahí. Y bueno, y en esto me debo preguntarle a Paula sobre cómo se da esta organización de la campaña de la emergencia en la provincia de Mendoza, ¿no? Cómo se está llevando adelante en otros departamentos, cómo se organizan, qué viene hoy uniendo a esta campaña. Bueno, nosotras hemos desplegado la campaña por la emergencia en muchos departamentos de la provincia, principalmente con una acción, digamos, reciente en este contexto de pandemia, que era un poco lo que contaba la Marcia, al calor de el voluntariado, digamos, de mujeres que nos ponemos a disposición a partir de un conocimiento que hemos ido pudiendo sistematizar y a partir de un conocimiento que entre nosotras mismas hemos ido compartiendo en relación a cómo acompañar diferentes situaciones, desplegando el voluntariado, digamos, en toda la provincia, preparándonos también para la posibilidad, digamos, de una plenaria de la campaña provincialmente, digamos, una reunión en este contexto, a su vez, teniendo experiencias de otras zonas del país en donde se han llevado adelante, digamos, creo que este fin de semana en la provincia de Santa Fe, de hecho, se hizo una plenaria de la campaña. Teniendo eso como ejemplo, digamos, también nos proponemos poder, en breve, poder tener una plenaria de nuestra campaña en la provincia. Y por departamentos hay diferentes compañeras, digamos, que desde sus mismas lugares de trabajo y lugares de militancia, como decíamos hace rato, digamos, la campaña está compuesta por compañeras que militan la defensa de los derechos de las mujeres en distintas áreas, digamos, docentes,
campesinas, trabajadoras de la economía popular, profesionales y demás. Y esas compañeras replican diferentes acciones de prevención de la violencia, de acompañamiento de mujeres en diferentes situaciones, y en este caso está lo de, o sea, ahora recientemente venimos llevando adelante lo del voluntariado. Y en relación a algo que decía recién la Marcia, de que contiene nuestro proyecto de ley, digamos, como uno de los puntos, me parece que es muy importante y nosotras celebramos, digamos, que el Ministerio de la Mujer esté promocionando, digamos, este nuevo proyecto, Tejer Matria, digamos, del reconocimiento institucional, las promotoras territoriales, porque es poder, digamos, visibilizar de manera institucional un trabajo que muchas de nosotras venimos haciendo, inclusive antes, digamos, de que surgiera lo de la campaña, esto de poder acompañar a mujeres que están atravesando diferentes situaciones. Eso por un lado, y después me parece importante, digamos, en relación a lo de la emergencia, poder remarcar, digamos, la necesidad y la urgencia, digamos, que tiene esta declaración en este contexto en el que nosotras estamos, porque muchas veces acá en la provincia discutimos, inclusive municipalmente discutimos cuál es la política de Estado para atender las situaciones que venimos atravesando las mujeres. Y a muchas de nosotras nos parece importante decir que no hay una ausencia de política de Estado, sino que hay una política de Estado que justamente es esta, no atender las situaciones de emergencia, digamos, que estamos atravesando las mujeres. En ese contexto creemos que es importante, digamos, que tanto en los municipios en donde se pueda avanzar a partir de la constitución de los comités de crisis, en donde las mujeres de diferentes organizaciones y las mujeres de la campaña de la emergencia venimos siendo parte, como también en el pedido de poder ser parte de ese comité que se está convocando provincialmente, digamos, para poder atender las situaciones de emergencia en pandemia, que se pueda poner sobre la mesa justamente que necesitamos que se declare municipal, provincial y nacionalmente la emergencia en violencia contra las mujeres, porque justamente sería una política pública para poder frenar estas situaciones que dijo la Mar, los distintos puntos que pedimos, digamos, dentro de la ley. Tal cual. Y incorporando las preguntas que nos están haciendo los que nos están viendo, hay una que dice que expliquen la triple consigna. No sé si querés explicar vos, Pauli, la Susi. Bueno, lo de la triple consigna, en principio... ¿Hola? ¿Se escucha? Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Lo de la triple consigna, al principio eran dos segundas. La triple consigna, no sé en qué año se complementa, pero vuelvo a insistir, desde el tercer encuentro de mujeres ya se pedía educación sexual integral en las escuelas. Y luego con todo lo que se venía elaborando de los proyectos, qué sé yo, se agregó esa porque es imprescindible lo de la ESI, la educación sexual integral y laica, para decidir. Esa para mí es fundamental y hoy es una pelea de todas las mujeres lo de la educación sexual integral en las escuelas. Cuesta mucho, va a llevar tiempo, pero es fundamental porque es la consigna que te va a llevar a que la última no se cumpla, a que la última no quede sin efecto. Es decir, educación sexual para decidir significa la autonomía de las mujeres, pero significa que tienen acceso a la información, que tienen acceso a la educación. Y eso tiene que ver con la desigualdad. Después la otra, anticonceptivo para no abortar, elemental, que tiene que ver con salud pública. Y aborto legal para no morir es porque estamos cansadas de decir que el aborto clandestino no debe existir más en la Argentina. Entonces, es una consigna
donde la mujer tiene todo el derecho de pelearla de cabo a rabo. Es una consigna completa, donde sí explica el kit de la cuestión de nuestro derecho en respecto a nuestra salud. La salud integral. Desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, es la salud integral, tanto física como psíquica. Qué importancia lo que estás planteando, Susana, porque... No te escucho. Qué bueno que estás planteando, porque que la gente pueda saber y conocer qué significa esta triple consigna, y porque también expresa en debate esta triple consigna, ¿no? Porque no es simplemente aborto por abortar, sino, y sin entrar en ese falso debate si aborto sí, aborto no, sino que es esta consigna la que sintetiza en parte el proyecto y la mirada de lo que las mujeres venimos pidiendo y luchando en la Argentina de hace un tiempo, y por suerte ahora con otra situación. Después de la pandemia esperemos tener otro proyecto, otra situación favorable, ¿no? En relación al proyecto del aborto. Pero siguiendo con lo que se venía contando, Marcia, nos queda unos minutos para que ustedes nos puedan transmitir el balance que cada una tiene. Podemos incluir estos 5 años de Ni Una Menos, pero también desde la experiencia de ser parte del movimiento de mujeres en la Argentina y sobre todo del movimiento de mujeres en Mendoza, ¿no? Que la verdad que bastante grande es, bastante hemos generado a los gobiernos de turno en la provincia, tanto el Ni Una Menos como movimiento, como en las organizaciones de mujeres, venimos generando incomodidades a muchos, y eso está bueno porque tienen que escucharnos y porque sabemos que somos las que sabemos hacer que nos escuchen. Y bueno, a modo de cierre empezamos con Marcia. Gracias por haber estado, y bueno, ¿cuál sería tu balance de estos años? Bueno, ¿me escuchan? Ahí está. ¿Sí? Creo que a nivel personal ha sido muy importante, incluso las experiencias, las pocas experiencias que tengo en los encuentros, no tengo muchos como algunas de las que están acá en la charla, pero creo que es una experiencia muy importante en cuanto a individual cada una, un crecimiento muy grande, de las mismas redes que se tejen en los encuentros, de lo que puedes llegar a compartir, esto de animarte a hablar algo que tal vez con una llegada o una conocida no te animás a hablar, y por ahí parece más fácil hablarlo con alguien desconocido en esos famosos talleres que se arman en el encuentro. Me parece que es muy importante el avance que tenemos las mujeres en las luchas de nuestros derechos. Es muy necesario también apoyarnos por todo lo que sufrimos el día a día, ¿no? No solo en algunos derechos que no nos han sido otorgados, sino en el día a día nosotras, qué sé yo, con salir a la calle, o las mujeres ahí que están en el barrio bancando la olla y que sin embargo ponen el pecho para acompañar a algunas compañeras o conocidas que pasan en alguna situación de violencia. O sea, me parece que es importante, que para mí ha sido muy importante tener ese espacio de lucha, encontrarlo acá en Mendoza, ser parte de la campaña, es como, no sé, ha sido muy importante a nivel personal, y creo que es necesario, y nada, me parece que nos queda un camino por recorrer, pero sin embargo tenemos que estar. Ayer se armó toda una cuestión virtual por esto de que no podemos salir a la calle, pero como nosotras no dejamos de luchar nunca, con los medios que tenemos, de la manera que podemos, pero es importante estar a la lucha siempre, a la cabeza de la lucha siempre. Y bueno, nada, las que se quieran sumar a la campaña, bienvenida, vamos a hacer una reunión seguramente. Y bueno, las esperamos, se siguen sumando al voluntariado, así que eso ya es un montón. Eso quiere decir que seguimos siendo sororas y solidarias con el resto de las mujeres, así que me parece que eso es lo más importante de la lucha, nosotras mujeres apoyándonos en otras mujeres. Y bueno, nada, muy agradecida por invitarme al programa, y bueno, nada, espero que todo continúe mejor y que se declare la emergencia, obviamente.
Buenísimo, Mar. Y si hay gente que se quiera sumar a la campaña, ¿cómo hace? ¿Cómo? ¿Hay algún, No te escucho. ¿hay algún contacto para que la gente que quiera, que nos esté escuchando, que nos está viendo, para que se sume a la campaña? Se escuchó medio cortado, pero creo que te entendí de pedirlos cómo se contactan con la campaña. Por Instagram es emergenciaenviolencia.mendoza y por Facebook es Campaña por la Emergencia en Violencia Mendoza. Perfecto, buenísimo. Bueno, Paula, tu balance, tu resumen, ¿qué quieres decirnos? ¿Cuál es tu reflexión para este programa, para todos los que te están escuchando? Bueno, primero el agradecimiento por el espacio, por permitirnos ser parte, digamos, de Mirada Cuyana. Para mí la reflexión en relación a ser parte de este movimiento que es monstruoso y que es maravilloso es muy buena. Quienes hemos podido ser abrazadas por el movimiento de mujeres en la Argentina, quienes hemos podido ser abrazadas, digamos, por el feminismo y empezar como generación, muchas de las de mi generación dicen la generación bisagra, porque no somos estas pibas que se cuestionan todo, pero lo poco que nos vamos cuestionando nos interpela y hasta los tuétanos. Estamos muy conmovidas, digamos, y con muchas ganas también de poder cambiarlo todo. Hace un tiempo nos preguntaban en relación a cómo había impactado el movimiento de mujeres en esta nueva generación de dirigentes sociales, de dirigentes de diferentes sectores. Y nosotras decíamos, bueno, somos las hijas, hemos sido criadas por esas madres que en el 2001 cortaban la ruta y como ahora hacemos nosotras, con una papa y una cebolla nos alimentaban, digamos, y reclamaban por nuestros derechos. Nosotras hemos sido criadas por esas mujeres, que también muchas han sido parte de sostener los encuentros nacionales de mujeres en todo el país, y nos hemos ido abriendo paso, digamos, a poder, a partir de lo que el feminismo y el movimiento de mujeres, las herramientas que nos han dado, esto de, como decía la Marcia, de no sentirnos solas, de saber que no solo esto que nos pasa a nosotras es solo nosotros y lo tenemos que resolver en nuestras casas para adentro, sino esto de poder sacar, digamos, a la vida pública esto que nos acostumbraron o nos enseñaron de que era privado. Y ser parte de es muy importante ser parte para mí de este gran movimiento de mujeres que, como dijo la Susi, es un ícono tanto nacionalmente como internacionalmente, porque es un movimiento altamente politizado, que se cuestiona todo, digamos, y que a lo largo de estos años, digamos, a las mujeres argentinas nos ha permitido avanzar. Me parece que desde ahí todo lo que viene, digamos, va a ser por la conquista de nuestros derechos, que creo que más tarde que temprano, y ajustando algunas cosas, lo vamos a conquistar. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Susana, Gracias. te convocamos a tu reflexión. Bueno, ya está dicho casi todo. Para mí es un inmenso orgullo estar en este movimiento mendocino de mujeres que ha demostrado con su marea verde y su marea rosa todo el potencial que tiene. Yo tengo mucha confianza que el aborto será ley, que vamos a tener la ley de emergencia en violencia nacional y que vamos a cubrir el territorio con promotoras hasta que nos vayamos deconstruyendo como sociedad en esto de la igualdad. Qué bueno las palabras, Susi. Pocha, si me permitís pasar un chivo. Sí, totalmente. Bueno, desde la campaña de las compañeras de Rosario largaron la aplicación, la app No Estás Sola. Ajá. Ya cumplió un año y ahora tiene el alcance en Chile también, así que es muy importante mencionarlo. La app está en Play Store para poder descargarla y lo que hace es avisar a 5 contactos de confianza cuando una mujer está en peligro.
nada, quería pasar ese chivo porque es importante dentro de las herramientas que tenemos mencionar que la campaña tiene la app No Estás Sola. Qué bueno, la verdad que genial que nos hemos organizado, y esto es parte, ¿no?, de tener hoy una aplicación que nos permita conectarnos. Bueno, chicas, muchas gracias. La verdad que para nosotros el equipo de Mirada Cudana es un avance más, un conocer más, y nos convoca y nos interpela tanto a nosotros como a los que nos están escuchando y nos están viendo a ser parte y protagonista de estos movimientos, de esta lucha, y la verdad que sí, que son años en los que el movimiento de mujeres ha hecho que hoy todo nos lo preguntemos, nos lo cuestionemos, y creo que uno de la importancia que ha tenido, porque no solamente lo que nos pasa a nosotras, sino lo que nos pasa a nivel internacional, porque si lo que se ha visto en este tiempo también ha sido un gran movimiento internacional de mujeres que hemos avanzado en diferentes lugares del mundo sobre muchas conquistas. Y la verdad que hermanadas como estamos, creo que sí, con este optimismo que se larga y con esta esperanza de lucha que ustedes han contado acá, ojalá que podamos decir que al patriarcado lo vamos a tirar, porque solo no se va a caer, lo vamos a tirar, estamos caminando y lo estamos construyendo ese camino, que la emergencia sea ley y que el aborto también sea ley, son una de las banderas y una de las luchas que venimos llevando y que esperemos este año se nos pueda dar. Y si no es así, seguiremos en la lucha porque este movimiento crece y la verdad que es muy llenador al corazón, al alma, saber que somos protagonistas y que día a día, a pesar de la violencia que nosotras observamos, sabemos que seguimos en lucha y que hemos crecido un montón. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Nos vemos la semana que viene en nuestro próximo programa de Mirada Cudana.